And our next speaker is Professor Rogério Marges. Rogério Marges is a CNPq researcher, level 1A, and full professor at the Department of Biophysics and Biotechnology Center. His PhD is from Institut de Biologie Moléculaire des Plantes de Strasbourg, in France, na França. He's currently participating in research projects related to the following topics: small RNA and non-coding RNA in rice, soybeans, and native neotropical species, protein related to abiotic stress, such as cold, drought, and metals, proteomic analysis, and environmental metagenomics. He works in the area of genetics and biochemistry, with the emphasis in molecular biology, regulation of gene expression. He participates as deputy coordinator of the Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia in Brazil, called Plant Stress Biotech, and as coordinator of the Gaúcho Technological Cluster of Gene Edition. In the website Web of Science, he has more than 160 papers with a total of citation more than 6,000 citations. Rogério, thank you very much for accepting to come to this symposium. So, good afternoon. Boa tarde, eu vou falar em português, bem devagar. Espero que todos consigam acompanhar. E os slides estarão em inglês, para quem quiser acompanhar em inglês. Para dar início à minha apresentação, eu quero primeiro mostrar o objeto do meu trabalho, dentro dessa sessão que está relacionada, então, a respostas a estresse ambientais. Então, nós vamos trabalhar com a Eugênia uniflora, que em português chamamos de pitanga, ou Suriname cherry, também conhecida, e a pitanga, que é da família das mirtáceas, mesma família do eucalipto. Aqui vocês podem ver que elas têm, diferentemente do eucalipto, tem fruto que tem uma cápsula. A pitangueira tem uma baga, e que é muito apreciada pelos pássaros e roedores, e são seus dispersores. E aqui o tipo de floração que ela apresenta, que ela é polinizada por vários insetos, diferentes tipos de abelha. Também chamo já nesse primeiro slide um comparativo da variação fenotípica da pitanga. Nós podemos ter pitangueiras na forma de árvores de mais de 5 metros de altura ou na forma de arbustos, de bushes, de 1 metro até 1,50 m de altura, dependendo de onde elas ocorrerem. A área de dispersão, os nichos onde nós podemos encontrar a pitanga, ocupam todo o litoral atlântico, toda a costa atlântica brasileira, e elas também, a pitanga, ela entra para o interior, ou seja, ela sobrepõe a zona da Mata Atlântica. A partir desse dado aqui, nós fizemos também uma análise de ocupação de nicho. Antes disso, em termos da Eugênia uniflora, nós coletamos amostra de Eugênia ao longo de todo o litoral brasileiro, e na região aqui do sul do Brasil, nós também coletamos na parte mais interna, que é uma floresta umbrófila mista, e o que pode ser claramente visualizado aqui é que o polimorfismo haplotípico dos cloroplastos, ao longo do litoral, eles são bem pouco diversos, e que o grande centro de diversidade de Eugênia uniflora ocorre no sul do Brasil. Isso tomando em conta, então, haplótipos cloroplastos neutros. Bom, como eu tinha demonstrado antes, a zona de distribuição proposta, existente no clima atual para a Eugênia uniflora é a presente. Fazendo modelagens, considerando alterações climáticas moderadas, verifica-se que grande parte da população situada ao longo do litoral brasileiro tenderá a desaparecer se a gente conseguir mitigar levemente as mudanças climáticas, e praticamente, a partir do Rio de Janeiro ao norte, praticamente ela será extinta e não terá mais ocorrência, e ela sofrerá uma migração em direção ao Uruguai.
Então, aqui no nosso trabalho, que nós vamos estar comparando, basicamente... Ups, agora fui eu, né, Nelson? Nós estamos comparando dois tipos diferentes de ambientes. Um é a restinga. Já vou mostrar para vocês, a restinga é essa área costeira, e essa aqui é a população onde nós amostramos, né, as pitangueiras na natureza. E também coletamos amostras de pitanga ao longo de floresta ripária, ou seja, aquelas árvores que ocorrem ao longo dos rios. Nas restingas, então, de Grumari e Macaé, e no interior do Rio Grande do Sul. Aqui, para vocês terem uma ideia da região onde há a ocorrência da pitanga, então, nessa região costeira, sofrendo uma grande influência do mar, é plano, extremamente arenoso, com grande salinidade e grande exposição ao sol. Então, esse é um exemplo típico do que nós chamamos, então, uma vegetação de restinga. E aqui embaixo, nós podemos verificar, então, a outra situação, que é aqui no interior do Rio Grande do Sul, na Mata Umbrófila Mista, né? Que nós temos aqui ao longo do rio, que nós chamaremos, então, de floresta ripária, riparian forest, e onde também a pitanga ocorre. Esses solos aqui, diferentemente desses, são solos tipicamente argilosos e não arenosos, e com grande grau de umidade. E também com uma intensidade luminosa bem menor do que na restinga. Então, aqui mais uma vez, a título ilustrativo, né? Então, das restingas, e como é que se apresenta a pitangueira na restinga. Então, vocês estão vendo lá o mar, aqui uma pequena planta de pitangueira crescendo no meio da areia, tá? Num solo extremamente argiloso, salino, alta radiação ultravioleta, tá? E ela vai atingir, vai ter um formato, então, de arbustos, né? Raramente ela vai chegar a um porte arbóreo. E para só ter uma noção de distância, de quanto se representa, são aproximadamente 4.000 quilômetros de costas, e a pitanga ocorre ao longo dessa extensão toda. Mas, como vocês viram, em termos de cloroplasto, a variabilidade genética é bastante baixa no litoral. A maior parte ocorre na outra região aqui, que eu vou mostrar agora, que é a floresta ripária, onde a pitangueira, então, vai ter esse porte de 3, 4, 5 metros de altitude e um outro formato. Então, nós nos perguntamos, né, como é que essa espécie que ocorre em dois ambientes tão diversos, como é que ela modula, como é que ela faz para poder sobreviver, se adaptar a essas condições tão diversas. Considerando, então, como estou colocando aqui, né, restinga e ripária flores, né, a questão de salinidade, enquanto que na floresta ripária existe alagamento, eventualmente até uma hipóxia, né, das raízes da pitanga em alguns momentos. A composição do solo é totalmente diferente, aqui é um solo argiloso, com grande conteúdo de metais, aqui é um solo pobre, poucos nutrientes, aqui é extremamente seco, né, aqui vai haver uma competição pela luz, na restinga, exposição a alta quantidade de vento, e aqui a grande quantidade de água. Só ainda cabe também frisar que a Eugênia uniflora, então, é classificada como uma espécie pioneira, daí sua importância ecológica, né, na sucessão de espécies, né, em diferentes ambientes degradados. E aqui, esse é um experimento que aqui só uma foto, isso aqui são pitangueiras de em torno de 3 anos de idade, e aqui nós temos, eu circundei para vocês verem a diferença. Nós plantamos lado a lado sementes oriundas de pitangueiras da Restinga, no Rio de Janeiro, e outras da Mata Ripária, no Rio Grande do Sul. Essas aqui, ó, são as que são oriundas da Restinga. Então, vocês veem que ela é mais torcida, não é tão alta, e essa da mata da floresta ripária, ela tende a ser mais o caule mais ereto, folhas menores. Essa tem folhas mais coriáceas e maiores. Bom, nosso modelo experimental, então, foi composto de comparar as amostras foliares de plantas coletadas diretamente na Restinga, no Rio de Janeiro, ou exemplares da floresta ripária, no Rio Grande do Sul. E também, depois,
essas plantas, né, foram obtidas sementes dessas plantas, elas foram cultivadas em casas de vegetação, e em casas de vegetação em condições brandas, né, de luminosidade, bem irrigadas, também foram comparadas entre elas e com relação às aquelas amostras coletadas na natureza. E foi realizada, então, a extração de RNA e um RNA-seq comparativo. Então, o que pode ser visto aqui, que os 4 grupos se separam totalmente, mas que o grupo correspondente às florestas ripária formam um cluster nessa região, o grupo correspondente à restinga forma um outro grupo, mas, se nós observarmos aqui, não pelo principal componente, mas pela clusterização, observando aqui embaixo à direita, verifica-se que a restinga, plantas de restinga em condições de casa de vegetação, tem um padrão de perfil transcriptômico que clusteriza mais proximamente aquelas da floresta ripária, diferentemente daquelas plantas cujas amostras coletadas na restinga. Aqui, então, uma questão mais quantitativa, né? Sempre comparação par a par, como é que é o número de genes diferencialmente expresso em cada uma dessas situações. Então, comparando as plantas da restinga com as plantas da floresta ripária, verifica-se que em torno de 2.000 genes são diferentemente expressos em cada um dos casos, né? E que esse foi um dos valores maiores encontrados. Entretanto, quando as filhas dessas plantas, né, são cultivadas em casa de vegetação, o número de genes diferencialmente expressos entre os dois grupos cai drasticamente. Tá? Então, o nosso objetivo agora aqui é tentar entender o que está acontecendo em termos de resposta na restinga em relação à mata ciliar e quando essas plantas são colocadas em casa de vegetação, quais os genes que continuam sendo constitutivamente ativados e quais que são modulados. Isso gera um padrão de expressão que é o que vocês estão vendo aqui. Então, aqui no quadrante superior à esquerda, nós vemos aqui genes que estão induzidos, isso aqui é um conjunto, então, de 311 genes, todos eles foram preponderantemente induzidos na restinga. Então, são genes responsivos à alta salinidade, a baixa condição hídrica, alta luminosidade, né? Então, aqui, genes induzidos na restinga, que se opõem a essa situação, a essa situação aqui, que são genes que são induzidos na mata ciliar, em relação aos outros. Nesse caso aqui, é um número bem menor de genes, são 42 genes. E aqui na região mediana, né, nós temos aqueles genes que não só foram induzidos, estão induzidos na floresta, na floresta ciliar, mas mesmo quando essas plantas são colocadas em casa de vegetação, ou seja, em condições padrões, elas se mantêm induzidas comparadas com as outras plantas. E aqui, em termos de restinga, são genes que se mantêm induzidos, mesmo quando essas plantas são cultivadas em condições menos drásticas, ou seja, não na restinga, mas em casa de vegetação, com um solo fértil, uma iluminação não extrema e bem regadas, hidratadas. Então, aqui, só dando alguns exemplos dos genes então, que foram induzidos. Como esperado, um dos genes bastante induzidos foram os genes de aquaporina, ou seja, as plantas da restinga elas vão ter que fazer face a baixa disponibilidade de água. Então, esse gene de aquaporina, principalmente PIP1-3, foi altamente induzido na restinga. Outros genes que foram muito induzidos na restinga são genes transportadores de nitrogênio. Como o solo é extremamente pobre, então a planta tem que fazer uso, né, de mecanismos de maior captação de amônia e de nitrato presentes no solo. Um quarto gene muito induzido foram os genes envolvidos também, tipo chaperonas, né, as leas, que fazem, então, uma resistência hídrica, ou seja, a perda de água dentro das células. Um outro conjunto, então esses genes seriam bem típicos, né? Mas um outro conjunto, e aqui eu só estou trazendo alguns, vocês lembram que eram mais de 200, né? Então, existe também uma resposta a todo o estresse oxidativo, existe um aumento de proteínas relacionadas ao choque térmico,
e inúmeros fatores de restrição, regulando, então, toda uma via de resposta ao estresse na restinga, dentre os quais eu trouxe aqui o WRKY51, que é um ortólogo da pitanga, que tem em outras plantas, foi bem descrito como responsivo, né, ao estresse hídrico e osmótico. Aqui, agora, o contrário, genes que são induzidos na mata ciliar, na floresta. Tá? Então, curiosamente, aqui é mais não tão intuitivo, né? Mas nós temos algumas essa metaloproteinase relacionada aos processos de transporte no cloroplasto também. Tá? Ela está induzida aqui nas plantas da restinga, uma tiorredoxina, a síntese de sesquiterpenos e a síntese de amido. Agora, genes que constitutivamente estão induzidos independentemente do ambiente onde se encontram, seja restinga ou na casa de vegetação, eles continuam aumentados. Quero chamar a atenção que esses dois genes são genes envolvidos com processos fotossintéticos. Então, e não só com processos fotossintéticos, mas como a própria capacidade fotossintética dessas plantas. Então, na restinga, essas plantas têm um maior nível de expressão desses genes. Um outro gene extremamente interessante, e isso pode ter uma correlação com o próprio porte das árvores, as plantas de restinga, como eu tinha falado para vocês, elas são mais arbustivas. E esse gene aqui, a abscisical oxidase, é um gene da rota de síntese de ABA. É um dos últimos genes da via de síntese de ABA. Portanto, as plantas de restinga produzem mais ABA, elas estão mais então é um mecanismo, né, de adaptação, né, para fazer face ao estresse hídrico, fechamento estomático e redução do crescimento. Tá? Então, isso aqui estaria perfeitamente associado a essa resposta. E, curiosamente, então, esse aqui é um gene que não foi modulado aqui quando essas plantas, né, oriundas da restinga foram colocados em casas de vegetação. Tá? E aqui eu quero mostrar também, já aproveitando, antecedendo, né, como eu não botei uma discussão geral, é que esse tipo de resultado mostra que aquela ausência de diversidade genética cloroplástica observada na restinga não se reflete aqui na resposta de genes não neutros. Ou seja, os genes neutros presentes nas populações da restinga, os não neutros, né, se diferem muito em padrão de expressão, né, quando comparados com das populações do sul, que são bem mais diversas, mas que nesse caso aqui não responderam desta forma. E aqui também genes que são constitutivamente mais induzidos nas plantas da floresta. Tá? E aqui também, se a gente for pensar no tipo de solo na floresta ripária, que é um solo argiloso, com alto teor de metais, então nós temos aqui transportadores de metais, né? O Yellow Stripe 3 e o transportador de sulfato. E também, em relação à questão de captação de luz, temos o Light Harvesting Complex 3, que também está aumentado, nesse caso aqui. Então, resumindo o contexto todo, e sempre quando se faz uma análise, né, de diferentes ambientes e vias que estão sendo colocadas, né, eu sempre critico muito, né, assim como mostrei para vocês, o fator de transição WRKY51 que está aumentado aqui, mas existem outros fatores de transcrição, tipo MIB, né, que estão aumentados na floresta. Então, não é um único gene de um caminho que a gente tem que entender. Na verdade, é toda uma via que tem que ser compreendida. Mas, de forma geral, as plantas da restinga verifica-se que há um grande aumento de genes envolvidos, né, com resposta a estresse, essas heat shocks, as LES, várias. Não só isso, mas também todas as proteínas envolvidas com o complexo de E3 ligases, que fazem o turnover de proteínas. Então, as proteínas, como estão sendo expressas uma situação de maior estresse, as proteínas se degradam, apesar de ter um aumento de heat shock, elas se degradam, têm um turnover aumentado nas condições de restinga quando comparados às condições de floresta. Né? E também genes da via da fotossíntese que estão aumentados e, claro, né, uma grande variedade de genes relacionados ao estresse oxidativo. Bom, esse trabalho que eu acabei de mostrar para vocês foi recentemente publicado na Plants. E agora, mudando de assunto, né, não ainda em pitanga,
só que não mais a nível de transcriptoma de RNAs mensageiros. No nosso grupo, nós trabalhamos muito com microRNAs e pequenos RNAs. E dentro dos pequenos RNAs, um dos RNAs que nós trabalhamos há mais de 20 anos, inicialmente foi com Arabidopsis, são os TIRFs, né? Seriam pequenos fragmentos derivados da clivagem de RNAs transportadores. Então, nós temos os 5' TIRFs, que fazem parte da porção 5' do RNA transportador, e os 3' TIRFs, aqui o anticolo. Tá? Esses RNAs transportadores processados, esses TIRFs, né, num trabalho que nós publicamos já em 2013, há mais de 10 anos, nós escrevemos que esses TIRFs eles podem se associar à argonauta. A argonauta, né, todo mundo sabe, é quem normalmente é carregado com microRNAs, os microRNAs que, por sua vez, regulam a expressão gênica após, né, a transcrição, né, clivando RNAs mensageiros ou impedindo a sua tradução. Então, nesse trabalho, utilizando anticorpos, né, contra a argonauta, nós pudemos demonstrar que os TIRFs estavam no interior da argonauta. Ou seja, se eles estavam no interior da argonauta, eles estavam agindo na regulação da expressão gênica equivalentemente a microRNAs. Tá? Mas a origem deles não é de microRNAs, é de processamento de RNAs transportadores. Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu estou trazendo aqui o gênio uniflora, e essa outra coisa que também, muitas vezes, quem trabalha com esses pequenos RNAs não torna claro ao público, que o microRNA ele não é o único, ou seja, quando eu pegar esse RNA transportador aqui, pequenos RNAs, existem todos esses pequenos RNAs aqui possíveis, diferentes tamanhos. Não há um único sítio de clivagem. Entretanto, existe a forma mais predominante, tipo essa aqui, com mais de 20.000, né, bits para essa forma. Então, existe a forma predominante. Cada um desses microRNAs, então, de diferentes TIRFs, nós analisamos em diferentes situações, no caso da pitanga, em condições de hidroponia em casa de vegetação. Nós submetemos as pitangas a um estresse salino, 250 milimolar, 150 milimolar de NaCl por 4 horas e por 48 horas. E o que vocês podem verificar? Ou então, estresse salino e estresse com polietileno glicol 6.000 por 48 horas e 7 dias. O que pode se verificar aqui que, em condições de estresse, os TIRFs do transportador da arginina, TCG, e do transportador de glicina, TCC, aumentam em resposta ao estresse, tanto salino quanto osmótico. Assim como também o transportador, o TIRF derivado da região 5' do transportador de glicina, CCC. Se os TIRFs são aumentados e se eles se ligam à argonauta, vem a pergunta, como ficam os putativos alvos para desses tRNAs, desses TIRFs? Então, aqui trago para vocês, né, que esses TIRFs são capazes de reduzir a expressão de RNAs alvos. No caso aqui do TIRF derivado da arginina, TCG, que tem como alvo aqui uma F-box, um fator de transição, ele é reduzido, mais de 50% em 4 horas, e também um transportador de magnésio é reduzido em caso de NaCl. Tá? Então, esse aqui da arginina. A mesma coisa o PEG, né, o do transportador, o TIRF derivado da arginina, também é reduzido para esse mesmo gene aqui, e também no caso do transportador. Só que no PEG a resposta foi mais branda do que do salino. Então, repetindo, né, reproduzindo a relação entre estresse salino e estresse osmótico. No caso do TIRF derivado da glicina, verificamos, né, que vários outros genes alvos também foram reduzidos, né, como uma RNA-licase, né, uma metaloprotease dependente de zinco, uma glicose 6-fosfato desidrogenase aqui também, tá? E uma demetilase. O que poderia, então, não só estar relacionando aqui o estresse com os TIRFs, como também regulação da expressão gênica, né, por processos epigenéticos por metilação, demetilação de lisina. E no caso aqui com PEG, também na glicina, nos TIRFs derivados de glicina, também se observou essa redução. Então, isso aqui para mostrar que, além do RNA mensageiro, nós temos outros pequenos RNAs que também estão envolvidos nessas vias e que estão regulando esses processos.
Então, aproveito então para agradecer meus colaboradores, os professores lá da URGS, a Andrea Turqueto e a Márcia, Departamento de Genética, meus alunos anteriores e alguns que ainda continuam no laboratório, contribuíram para esse trabalho, ao colaborador do Rio de Janeiro, né, nas coletas, também Fabiano Salgueiro, meus ex-alunos que atualmente estão no Peru, o Frank Guzman e a Maria Eguiluz, e meu colaborador da Austrália, o Peter Waterhouse. Muito obrigado. Agora quero agradecer o Dr. Ramon Geraldo Guevara Gonçalves. Ele é professor da Universidade Autônoma de Querétaro, no México, especialista em biotecnologia de planta, planta physiology, de stress, plant pathology e plant molecular biology. É membro nível 3 da National Research System, SNII. Tem quase 200 papers publicados no Scopus, com mais de 4.000 citações, e 3 livros editados. Membro do editorial board de várias revistas importantes na nossa área. E gostaria também de assinalar que ele tem diploma do ISI Web of Knowledge como o autor de Highly Cited Published Paper, no ano de 2000. Então, Ramon, muito obrigada. Gracias por accept our invitation. Bueno, ahora va a ser en español. Obrigado por la invitación. Bueno, el tema que voy a tratar el día de hoy con esta invitación en este simposio está indicado aquí en la diapositiva. Es un tema que está, pues, como muy reciente en los últimos años, al menos en cuestiones relacionadas con biología vegetal, y que tiene mucho, de manera antecedente, lo que ya los colegas acaban de comentar. Aquí voy a ampliar mencionar algunas cosas que tienen que ver más directamente con la cuestión de la memoria al estrés en plantas, por las implicaciones que tiene especialmente para, pues, las cuestiones relacionadas con mejoramiento, con fitomejoramiento. Entonces, empezando, el modelo con el que voy a platicar está indicado aquí. Es un modelo que hemos trabajado desde hace aproximadamente 12 años con plantas de tabaco, aunque les comento que algo parecido tenemos en Chile, lo hemos hecho también en algunas otras, en jitomate, por ejemplo, y son cosas parecidas a lo que les voy a decir aquí. Entonces, la presentación, digamos, a manera introductoria, quiero recordarles estos puntos, ¿no?, que son obvios, tanto en el simposio de la mañana de conservación de germoplasma como aquí creo que queda obvio la importancia de esta situación en base a los cambios que se están dando en el clima actualmente y que, pues bueno, quién sabe cuándo vayan a terminar este tipo de situaciones, pues tenemos que buscar formas de cómo proteger a las plantas para que, a pesar de estos cambios, sigan produciendo al menos igual o mejor, ¿no? Y hay un punto que quiero recalcar aquí, que se me hace muy interesante. El doctor Agatoclius en 2022 comentó, bueno, hizo una búsqueda, ¿no?, en las palabras clave, en las publicaciones que él pudo revisar en bases, bases de datos científicas. Fíjense lo que dice aquí, que prácticamente en todo el siglo XX solo 13,000 artículos hablaban de plant stress, ¿no?, estrés vegetal, ¿no? Y en las primeras 2 décadas de este siglo, más lo que se sume del 2020 para acá, pues ya es un número bastante importante. ¿Por qué? Por la necesidad que hay de tratar de entender este tipo de aspectos, ¿no?, relacionados con la defensa de las plantas ante los factores de estrés ambientales, que aquí están indicados de manera, obviamente, muy resumida. Tanto las plantas se exponen a factores de tipo biótico como abiótico, indicados aquí, ya sea de origen, obviamente, no biológico y de origen biológico, y que, bueno, dependiendo del nivel en el que estén sometidas a esos factores de estrés, pues va a ser la respuesta de la planta, ¿no? A veces los factores de estrés, vamos a decirlo así, ayudan a que la planta se desarrolle mejor ante ciertas condiciones, y obviamente muchas veces se tiene que prender la defensa de la planta a un nivel tal que le permita al menos no morirse, ¿sí? Y si de plano la defensa no le ayuda, pues la planta no va a aguantar y se va a morir, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos, hay varias revisiones por ahí, artículos, pues en los últimos años. Bueno, es una recopilación muy, muy general. Por supuesto que esto es mucho más complejo, en donde sabemos que las plantas, pues, pueden responder a factores
físicos, químicos o biológicos, y dependiendo del nivel al que la planta esté expuesta a ellos, pues obviamente hay receptores. Para muchos de estos factores se conocen, para otros no. Hay especulaciones por ahí, hay hipótesis, hay mucho trabajo en ese sentido. Sin embargo, sabemos que las plantas responden, y una de las principales respuestas que tienen es la producción de esto que está aquí como ROS, o especies reactivas de oxígeno, por el acrónimo en inglés de Reactive Oxygen Species. Entonces, el peróxido de hidrógeno es uno de los más estables de estas especies, y es del que voy a hablar más aquí, aunque hay algunos otros. Incluyamos aquí también, aunque no lo vamos a mencionar en esta presentación, pues también se producen especies reactivas de nitrógeno, de azufre, y todas en su conjunto trabajan para lo que vamos a platicar ahorita. Estas moléculas se consideran segundos mensajeros para transducir la señal hacia el núcleo para hacer cambios, pues, a nivel de expresión genética, que conllevan a, pues, cambios en la producción de diferentes moléculas relacionadas con procesos fisiológicos básicos para la planta. Y también, pues obviamente esto a nivel fenotípico, pues obviamente va relacionado con la calidad del rendimiento de nuestros cultivos. A veces, como les comenté hace rato, pues se mejora y algo muy importante, hay una tolerancia a veces también en respuesta a este tipo de factores de estrés, que no sé si los vaya a convencer, pero espero tratar de que sí, o al menos dejarle la espinita. A veces nos conviene, o muchas veces nos conviene, que las plantas se estresen a cierto nivel, ¿sí? Y entonces fíjense bien en esto, un punto también importante que también hoy en día está muy, muy fuerte, y que los dos colegas que acaban de presentar han mencionado algunos puntos, son las cuestiones de la regulación epigenética, que parece ser que cada vez es más importante, y mucho en este tema de la memoria del estrés en plantas. Cuando una planta siente un factor de estrés, lo voy a manejar como estresor, lo voy a hacer así de manera general. No sé, un insecto, una bacteria, un virus, un hongo, sonido, la aplicación de algún compuesto químico de manera intencionada o no intencionada, etcétera. Dependiendo de la dosis a la que yo le aplique, la planta va a responder generando estas especies reactivas de oxígeno y activando una miríada de moléculas a nivel bioquímico, molecular, epigenético, que pues van a conllevar a tratar de defender a la planta contra este posible factor dañino, vamos a dejarlo así. Este punto es muy importante a considerar porque actualmente cada vez, bueno, se está manejando mucho en este tema de la memoria del estrés, este concepto, que no sé si lo habían escuchado, pero es el concepto de hórmesis, que surgió en toxicología y en endocrinología en el área médica humana, pero que en plantas, pues bueno, ya se está manejando bastante, y no por cualquier situación, sino por el sentido siguiente. El concepto de hórmesis y su relación con los factores de estrés ambiental se refiere a que, dependiendo de la dosis en que yo aplique un estrés a la planta va a responder en ciertas variables, normalmente, casi siempre y afortunadamente, variables de importancia agronómica, ¿sí? No les digo que todas se comporten así, pero muchas sí. Entonces, dependiendo de la dosis, si yo no aplico algún factor de estrés, la planta se comporta de cierta manera, pero hay dosis en donde el comportamiento de esa variable mejora, y si me paso de la dosis, empeora. La zona de mejoramiento se le llama zona de eustrés, o de un estrés bueno, vamos a decirlo así. Y la zona de toxicidad, en donde ya no veo resultados, digamos, mejores que si no le aplicara nada, pues a esto se le llama zona de distrés. En la zona de eustrés estamos hablando de los conceptos tradicionales del priming, o elicitación o inducción de la inmunidad de la planta, ¿sí? Y también la cuestión que se conoce y que hoy en día en la agricultura está muy de moda, la bioestimulación. El uso de bioestimulantes en la producción agrícola ahorita es un boom, vaya, de manera económica. En la cuestión distrésica, donde la planta ya siente toxicidad, pues bueno, hay un encendido de la inmunidad a tal grado que ya la planta ya no puede controlar ella misma su inmunidad, y vamos a decirlo así, se está autointoxicando, por así decirlo, y por eso la planta pues empieza a desarrollarse menos, ¿no? Esto es muy importante, y bueno, lo vamos a tomar después en consideración. En pocas palabras, es como decir lo siguiente. Seguramente han escuchado el dicho de que lo que no te mata te hace más fuerte. Es algo como esto. O sea, si alguien resiste dosis a este nivel y no se muere, es más probable, y de hecho eso es lo que hemos estado observando, que los hijos de esos parentales que sufrieron esto
te dure esa impronta más tiempo, más generaciones. Entonces, por ahí va el estudio ahorita utilizando este concepto. Y de manera también muy general, quiero repasar también estos dos conceptos que también se han brevemente comentado aquí. El concepto del priming o la licitación tradicional, que es una especie de vacunación de las plantas, ¿no? Digamos, se le da un estrés suave a una planta, una dosis baja, vamos a decirlo así, y cuando viene un segundo estrés, que probablemente es más fuerte, la planta responde más rápido y más fuerte en cuanto a su inmunidad. Es decir, este primer estímulo que se le dio al inicio, en cierta etapa, y que obviamente depende si la planta es no sé, vamos a decirlo a nivel posgerminación, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, la respuesta va a ser diferente. Pero la tendencia general tiende a ser así. Por eso le llamamos así como una especie de vacunación, vamos a decirlo así en el caso de las plantas. Y la cuestión de la memoria se refiere a que esta vacunación, ¿hasta qué nivel generacional lo puedo llevar? De hecho, ahí está un santo grial de esta saga, porque ahorita por lo que vamos a platicar, ya se sabe bastante de esto. El problema es que no se sabe ciertamente cómo le hago para que esto dure el tiempo que a mí yo necesito, que me dure 10, 15, 20 generaciones, no lo sé. En el caso de la memoria del estrés, hay 3 tipos de manera general, vamos a decirlo así. El primer tipo le llamamos memoria al estrés de tipo somático. Hay otra que es intergeneracional, que es de la que más les voy a hablar aquí. La que, bueno, creo que interesa más, a final de cuentas, es la transgeneracional, aunque no por eso descartemos las otras. La somática se refiere al individuo que recibió el factor de estrés, mitóticamente o sea, la impronta que se le genere a nivel genético, la va heredando a sus células que están surgiendo en el mismo individuo. A nivel intergeneracional se refiere a las que se heredan a la primera generación. Y de la F2 en adelante ya estamos hablando de la memoria transgeneracional. Se supone que la F2, los que surgen a nivel transgeneracional, son aquellos individuos que ninguna de sus células estuvo en contacto con el estrés inicial, porque aquí no podemos descartar que alguna de las células, a lo mejor algún tejido mesentemático sufrió el efecto y la impronta se fue hasta la semilla y luego, pero ya a partir de ahí ya no está el estrés presente. Entonces, esta memoria de estrés en plantas tiene varios componentes. Aquí les pongo algunos que se consideran más importantes, empezando con el móvil del visual. Los sistemas antioxidantes enzimáticos son súper importantes en este proceso. En la regulación de esto, parece ser que mucho va por ahí. La segunda, obviamente, después, dependiendo del tipo de obviamente, ciertos genes se van a aprender más que otros, pero lo global es que, vamos a decir, va a tratar la planta por varios frentes defenderse contra eso que está sintiendo. Tercer punto, obviamente la función de metabolitos secundarios, muchos de ellos que van directamente asociados con esto, y otros que son directamente considerados como si fueran antibióticos hasta contra pues ciertos tipos de probióticos, pero este último punto es el que vamos a platicar bastante los cambios. Los cambios, repiten, en memoria del estrés, pues cada vez son más importantes y se están muy fuertes. Aquí de manera muy resumida, por supuesto, genéticamente hablando, estamos hablando de cuestiones de cambios en la modificación de DNA, normalmente en citocinas, en cierto contexto, en cierto consenso en el genoma, pero también sabemos que hay adeninas que metilan. Ahí incluyen también que sabemos que hay RNA que también son metilados. Parte importante en esta respuesta. Obviamente, todo el colega, por ejemplo, las modificaciones de la histona, ¿no? Tienen que ver también con la cuestión del empaquetamiento del genoma que está relacionado con la genética. Y esto último que menciona, también los RNA pequeños, no codificantes, que realmente cada vez se les descubren más cosas. Que ya muchas de las cosas que nos decían en la biología molecular clásica, pues ya mejor hay que irle metiendo más variables de adecuación, porque no está tan
tan lineal como parece ser la cosa. Pues bueno, específicamente nosotros, porque en este caso el modelo de trabajo que les voy a presentar es tabaco, al que le aplicamos peróxido de hidrógeno, vamos a dejar en dosis realmente 200 milimolares, realmente no es muy elevada la dosis que le damos en aplicaciones periódicas. ¿Y por qué peróxido de hidrógeno? En nuestro grupo hemos trabajado, tenemos algo parecido, también con sólido, con microorganismos genéticos, con moléculas químicas de cierto tipo, y realmente el peróxido de hidrógeno nos ha funcionado casi en todos los modelos que hemos trabajado ahorita es el que mejor resultado nos da. En lo siguiente, no se nos ocurrió así en un sueño, ¿no? Sino que más bien un estudio que empezamos a hacer por ahí de 2012, 2013, Germán Cárdenas, que fue el doctor Germán Cárdenas, hicimos unas pruebas transgénicas de tabaco, a las que las hicimos transgénicas a un gen que sacamos de un chile habanero que conectamos en Yucatán. Ese chile habanero era muy resistente, de hecho lo es, a un tipo de virus que se llaman heavy. Bueno, son importantes en el cultivo de chile en el país. Y bueno, hicimos un estudio transcriptómico, vimos que ese gen por diversas razones se expresaba muy fuertemente en las plantas resistentes. Entonces las susceptibles dijimos, vente para acá, vamos a hacer un estudio transgénico, lo metimos a un tabaco que sabíamos que es susceptible a estos virus, y las líneas de cierto nivel de expresión, pues bueno, toleraron bastante bien a la enfermedad. A este tipo de plantas les hicimos diversos estudios transcriptómicos, metabolómicos y metabólicos, epigenómicos, vamos a decirlo así, y todo relaciona a que el gen, el enemigo del chile habanero, que codifica para una superóxido dismutasa, esa superóxido dismutasa produce peróxido de hidrógeno, es parte del sistema de defensa de la planta. Resulta que los estudios nos sugieren que por todos lados esas plantas están con su sistema antioxidante encendido, con su sistema de defensa también bastante encendido, pero a un nivel que no la mata, porque las plantas se ven bastante bien, de hecho crecen sin diferencias con respecto al tipo silvestre. Y algo muy interesante es que también estas plantas, pues vamos a decirlo así, los estudios transcriptómicos y los estudios epigenéticos que hicimos con ellas nos correlacionan y nos indicaron que hay algunos genes que podemos incluso proponer por ahí como posibles marcadores de seguimiento. Si queremos decir, si este gen se está expresando a tal nivel, esa planta es muy probable que va a resistir tal o tal estrés. Eso es algo... Bueno, a la luz de este tipo de conocimientos, hemos hecho también trabajo de peróxido aplicando en plantas de chile, no transgénicas, normales, silvestres, en ciertas dosis. Estas plantas pues, también prenden su inmunidad, etcétera, y también nos toleran a las mismas infecciones de donde originalmente sacamos con los virus que les comento que se llaman geminivirus. ¿Qué quiere decir? El peróxido de hidrógeno, por vía, obviamente, por vía exógena, aplicándolo simplemente porque presenta resultados interesantes en este sentido, y además es muy barato, sumamente barato. Los resultados que les voy a presentar ahorita, que acaban de ser publicados, es muy reciente, de hecho, se había publicado. Entonces aquí quiero empezar con lo siguiente. ¿Qué fue lo que hicimos? Esto que no es con plantas transgénicas, son plantas de tabaco silvestres a las que les aplicamos en cierta etapa el priming o la excitación con peróxido de hidrógeno. Aquí lo hicimos una aplicación semanal durante 3 semanas. Esto por estudios previos. Les doy un dato. Si aplico muy seguido, desgasto a la planta mucho y crece más pequeño, produce menos. La estoy incitando o elicitando, le decimos, muy seguido. Entonces, tanto que ya gasta mucha energía en defenderse y no tanto en crecer. Entonces no me conviene hacer eso. Yo tengo que buscar qué periodicidad de aplicación conviene. Y eso no hay una regla. Ahí hay que hacerlo. La experiencia nos indica planta por planta. Y de hecho, sin ser, o sea, hay que empezar de cero. Después de esa aplicación, sometimos a las plantas a 3 semanas prácticamente
sin una sola gota de agua. Tanto el silvestre, que no le aplicamos peróxido, como las de peróxido. Entre la aplicación del peróxido y el estrés, hicimos el análisis de la extracción de DNA para hacer un estudio de secuenciación del genoma completo con la técnica de bisulfito de sodio, que me diferencia toxinas metiladas, no metiladas, para ir haciendo el discernimiento de por dónde van los cambios de metilación y en qué zonas del genoma. Entonces, fíjense bien, aquí es una figura, perdón, en donde les muestro las plantas, ya sea la parte de la parte radicular, cada una de las están aquí, el H que sufrió la identificación del tratamiento de peróxido de hidrógeno, el F1 es obviamente la progenie ICA, estas que se visitaron, y el FH es esta progenie, pero además le volvimos a dar una recordadita, digamos, del peróxido, porque evolutivamente por ahí luego nos decían algunos peros, oye, ¿cómo va a recordar? Pues sí, pero ¿de qué nivel le doy la recordada? Pues a ver, aquí se la dimos igual. Entonces, por alguna a lo mejor nos casamos, o sea, yo creo que puede ser menor eso. Entonces, aquí se fijan de manera general, también tenemos aquí 100% FC significa 100% de capacidad de campo para términos prácticos bien regados. Y bajándole un 60% o un 80% a ese regalo. Se fija por el comportamiento de las plantas por la parte de la planta cambiante, pero por la parte de la importante aquí señalar el peróxido de hidrógeno como tal, per se. Y esto, bueno, aquí es en tabaco, pero lo hemos visto en parte, promueve mucho esta ya de ahí puedes sospechar que a lo mejor esto, pues bueno, nos pusimos a revisar a ver cómo andaba el veneno, el que produce el peróxido, pero la planta, al ser aplicada o no el peróxido, pues se ve aquí. Quiero que revisemos, por ejemplo, aquí la parte del silvestre, que serían las barritas en azul. Este es el inicio del experimento y aquí cuando la sometimos al estrés, sin estrés, con estrés bajo y con estrés severo. O sea, 40% de riego y 20% de riego. Si se fijan, de manera general, dependiendo del tratamiento, quiero llamar la atención aquí, por ejemplo, el silvestre tiene cierto nivel, digamos, basal. Lo que pasa cuando le damos la licitación, bueno, empieza a disminuir un poco. Los hijos F1, pues más o menos incluso, eso lo van bajando. Pero el hijo al que volvemos a licitar, vuelve a subir. De manera general, ¿qué puede significar esto? Si es demasiado... Entonces la planta, si tiene un buen sistema de regulación, va a tratar de amortiguar el golpe, el factor de estrés, regulando esto. Esto es lo global, en parte solamente con la cuestión de peróxido de hidrógeno en los tejidos. Obviamente aquí habría que ver qué otro tipo de especies reactivas se estén produciendo, pero con la que tiene que ver con el peróxido de hidrógeno, este es el comportamiento. Ya sugiere cierto amortiguamiento del tratamiento con la excitación. A nivel de algunas de las enzimas que tienen que ver propiamente con el control de este sistema de peróxido de hidrógeno dentro de los tejidos, y esta enzima fenilalaninamoniolasa, que es la enzima madre productora de los fenilpropanoides, un grupo muy importante de metabolitos de defensa de las plantas. Si se fijan aquí, pues bueno, también las plantas tratadas con la elicitación, dependiendo del tratamiento, dependiendo de la enzima de la que estemos hablando, también tanto la actividad enzimática tipo SOT como la actividad enzimática tipo CAT, SOT es uno de los productores de pero es el que nosotros medimos, y CAT es uno de los que tratan de bajarlo. Es un juego, produce y degrada, y queda un balance global, de tal manera que tienes un nivel de que va a servir para genética a cierto nivel, como vimos en diapositivas anteriores. Este tipo de tratamientos también este tipo de análisis que hicimos, pues también nos muestran que
Si se fijan, para el caso de los fenilpropanoides, pues bueno, la elicitación en algunos tratamientos, especialmente en el estrés muy severo en sequía, pues sí alcanza a aumentar bastante. O sea, la planta está sufriendo mucho, está tratando de... Entonces, y el sistema antioxidante, pues obviamente, en los casos en donde la planta se ve mejor físicamente, sí, en algunos casos, pues sí, la producción de peróxido de hidrógeno tiende a bajar con la elicitación. O sea, sí se produzca porque siempre se necesita, pero no se necesita en exceso. Otra cuestión interesante es que revisamos el estudio de ellos, es el que colega presentó hace rato una acuaporina, F1, tenemos también la B. Bueno, acuaporinas es una familia, tenemos nada más esto como para tener una ilustración del estado de lo que está pasando. Tenemos el gen de chaconacintasa, que es un gen muy importante en la síntesis de flavonoides, que también son un tipo de fenilpropanoides que se han asociado mucho a la tolerancia a estricina. Entonces aquí, si se fijan, llama la atención tanto gráfico. Las acuaporinas se prendieron bastante en estos tratamientos con sequía y no se diga con tratamiento con la elicitación, ¿no? ¿Sí? Los que están en verde. O sea, quiere decir que las acuaporinas por aquí tienen algo importante. O sea, el transporte de agua por ahí, creo que es lógico esperar, se está dando de una manera importante. Ahora sí, quiero platicar un poquito. Quiero platicar un poco en relación a los cambios epigenéticos a nivel de relación del DNA, que fue lo único que medimos aquí, en este trabajo. De manera global, textos en donde la modificación en citosina será temprana, están indicados aquí. Y por la coloración que obtenemos, que vemos aquí, perdón, tenemos en el silvestre, el excitado y quicociclo del excitado, la F1. Los cambios a nivel de CG, que es normalmente donde ocurren más este tipo de licitaciones, pues bueno, en la licitación, pues sí, los cambió como un 20%. Sí, permito. En esa zona de contexto, ¿no? Pero ya entre el parental y los hijos, pues, los cambios no son tan grandes. Sí. Esto a nivel de quién de manera global se hipometiló o se hipermetiló, esto también tiene una importancia grande aquí. La hipermetilación se relaciona normalmente con incremento en la expresión genética, la hipermetilación con expresión genética. Entonces, excepto en alguno que otro gen, pero la generalidad es esa. Entonces, esto nos quiere que cuando un genoma está hipometilado, está expresando. Un genoma está hipermetilado, por alguna razón está expresando menos los genes. Hay que ver qué genes también. Este tipo de estudios, en la diapositiva anterior, fueron globales. O sea, cuántas citocinas en porcentaje había con la excitación que cambiaron. Y ahora, al hacer el match entre a qué regiones del genoma corresponden esos cambios en las metilaciones, quiero centrar su atención en el panel B, donde si se fijan, la gran mayoría de las metilaciones entre el excitado y los que se heredaron de sus hijos cayeron en zonas donde hay transposones, que son estos que están aquí en anaranjado. Este porcentaje, bueno, en segundo lugar, lo tenemos aquí con regiones intergénicas y la genética como relacionada con la genética son estos porcentajes. Esto, bueno, según reportes que ustedes pueden consultar en la literatura, es normalmente lo esperado. O sea, casi siempre los cambios de metilación caen mayormente en zonas y en segundo lugar, esto, bueno, aparentemente por ahí hay que mantener a los transposones pagados lo más tiempo que se pueda para que no vaya a haber tantos problemas de mutaciones o inestabilidad que no. Haciendo un match entre información de los cambios en la metilación en el genoma, que acabo de mostrar, y estudios transcriptómicos que ya teníamos de estas plantas, logramos observar, voy a esta parte, pero lo importante es 89 genes de los que hicieron match que
sufrieron cambios en la metilación, ya sea hiper o hipometilación, y que fueron heredados. O sea, eso, había otros genes que, bueno, podrían ser con otras funciones que a lo mejor no muy claramente definidas con respuesta a estrés, aunque no podríamos decir que no tienen relación, solo que a lo mejor digamos, la explicación a lo mejor no está tan bien, pero con estos genes, claro. Y muchos de estos genes los metimos a un estudio informático, una plataforma que se llama String. Esa plataforma nos permite hacer vamos a decirlo así, tiene grabadas interacciones proteína-proteína ya conocidas o proteína-proteína que... Y entonces, de esos 80 encontramos dos genes muy interesantes, en donde vamos a decir, el gen maestro de ese clon estaba representado en ese gen y corresponde a una flavina oxidorreductasa, que precisamente es uno de los tipos de proteína que tienen que ver con el sistema antioxidante pues de la planta, ¿no? En respuesta a los factores de estrés a los que la planta puede estar. Y en un segundo nivel, en ese tipo, encontramos a esta proteína que cada vez, precisamente anoche me mandaron una pista con artículo de curar y encuentran algo parecido. Así que sin querer queriendo, fíjense, ROS1 se llama Repressor Science 1. Esa proteína es una DNA metilasa, perdón, desmetilasa. O sea, desmetila genes. Entonces, unos colegas que han estado trabajando algo parecido a esto en Amaranto encontraron que el ROS1 es importante en la herencia de ciertas características que ellos están estudiando. Nosotros encontramos aquí los colegas del artículo que hicieron la ventana unos chicos encontraron lo mismo en Durazno. Entonces dices, hace ratito les dije, es muy importante como que ir dilucidando como qué genes podrían servirme de marcadores moleculares para darle seguimiento a este tipo de estudios si yo los quiero llevar hacia cuestiones de mejoramiento. Ahorita este tipo de cuestiones son muy interesantes porque recientemente estaba para mucho importante explicarlo. Hemos platicado que la producción de especies reactivas de oxígeno son un elemento importante en la respuesta de la planta a los pacientes. O sea, el balance redox que crea esto dentro de los tejidos vegetales es muy importante para la regulación de la experiencia. Y un componente que cada vez está dando o haciendo más importante es qué link puede tener este balance redox que se genera al estar detectando estímulos del ambiente de la planta sobre estos ciclos de la metionina o de la S-adenosilmetionina y del ácido fólico en las plantas que tienen relación con el abastecimiento de metilos a los sistemas de metilación de bebé. O sea, hay estudios muy incipientes que están reconociendo que mutaciones en cualquiera de estos genes que tienen que ver con estos dos ciclos que están prácticamente ligados, que de alguna manera el balance redox también los controla. Hay algunas hipótesis por ahí. Están regulando que se le estén proporcionando metilos o no a la DNA metilasa. Bueno, todo eso en conjunto debe de estar haciendo un switch on-off, como para tratar de decir, ahorita me conviene que estés encendido a cierto nivel y ahorita ya no me conviene que estés encendido. Como lo que decía ahorita el colega brasileño, ¿no? En los transcriptomas, lo que preguntabas en la mañana, el compañero de la mañana, los transcriptomas, obviamente, la misma planta, está en un ambiente o está en otro y yo no veo a esta todo eso está regulado de una manera muy bien. Aquí es donde les comento que hay mucha gente que puede tratar de ver, ojalá que pueda usar no mucho tiempo, entender cuál es el link que tiene todo esto. Porque parece ser que por aquí tiene un punto muy importante de la regulación de la cuestión de la memoria de plantas que puede ser utilizada ya de manera práctica y por eso es que algunos de manera resumida de cómo van a mejorar más cosas. Este último punto, la interacción que hay entre el balance redox en plantas, la regulación epigenética y la memoria del estrés,
ahorita por ahí hay mucha gente que es un tema muy caliente, ¿vale? Es un tema en donde, si yo logro controlar eso, o entenderlo, conocerlo y controlarlo de una manera más racional, se pueden proponer entonces temas en donde podemos hablar no nada más en cuestiones de mejoramiento de variedades generadas de manera genética, por sino también por aplicaciones de factores de estrés como estos, revisar cómo se fijan esas características y cómo las podemos mantener generación tras generación para poder obtener lo que ahora se le empieza a llamar, o se le llama desde hace algún tiempo, epivariedades o variedades genéticas, en donde incluso el año pasado tuve la posibilidad de tener un contacto con una compañía en California. Ellos hacen ya variedades, epivariedades al gusto del cliente. Están los sistemas tipo CRISPR-Cas9, en donde en lugar de tienen el Cas9, pero hay una variable o variante que se llama la Cas9 muerta, que tiene la propiedad del virión, pero no la actividad nuclear. Entonces, te ponen una actividad tipo DNA metilasa o DNA desmetilasa, y entonces con eso dirigen al gen que quieren. ¿Cuál es el problema que yo le veo a eso? Pues obviamente todavía no tienes la respuesta. Ok, la puedo hacer con estos tratamientos. Son disparos tipo shotgun. Mucho el gen. Pero los cuates con esa estrategia, pues obviamente se van a... La cuestión es cuántas generaciones. O sea, hacen la variedad, pero 1, 2, 3 generaciones después pierde la modificación epigenética. Entonces, esta cuestión, entonces por ahí, yo sinceramente, yo creo que esto va por cuestiones de balance. No creo que sea un 100%, o sea, 1-0, sino debe de haber una regulación por ahí modulada a cierto nivel que hay que hacer mucho más. Pues bueno, finalmente te agradezco de nuevo la invitación y si hay alguna pregunta, con toda confianza. Estamos en la Universidad de Querétaro, en el Centro de Investigación Aplicada en Ingeniería en Biosistemas, y pues con gusto lo que se puede hacer.